Queridos amigos, buenas noches. Empezamos el programa de este viernes en este formato particular porque conocíamos este viernes por la tarde las conclusiones preliminares del informe del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios que incidían, apuntaban a que lo que sucedió en Adamuz el pasado domingo se debía a un fallo en la vía, a un desperfecto, siempre presunto porque son conclusiones preliminares, en la infraestructura ferroviaria. Es un accidente, las cosas pasan, pero eso demuestra evidentemente que hay un problema de mantenimiento, que hay algo relacionado con Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, que falló y que no estaba en las condiciones que debía, y por lo tanto a partir de ahí se desencadenó la tragedia. A lo mejor no fue el único factor, a lo mejor hubo también algún factor mecánico que influyó en ese sentido. Se verá en la versión final del informe que conoceremos seguramente en las próximas semanas o en los próximos meses. En cualquier caso, reitero, los accidentes suceden, son desgraciados, pero lo que han intentado ocultar, como ha sucedido a lo largo de todo el día, de este viernes especialmente, durante la rueda de prensa del ministro Óscar Puente y los minutos anteriores, lo que ha sucedido es lo verdaderamente grave y lo que más afecta a la política y a la convivencia de este país. Es, una vez más, a la vista de que el problema no se lo podían encasquetar a una empresa privada como es Irio, han empezado a realizar todo tipo de movimientos para ganar la batalla del relato. Así que un rato antes de que Óscar Puente diera esa rueda de prensa en el Ministerio de Transportes, filtraban a la cadena SER y a La Sexta una información que era básicamente un documento de audio, un sonido, en el que se veía a un maquinista, se escuchaba, mejor dicho, a un maquinista de tren que había pasado 40 minutos antes por la misma vía, 40 minutos antes del accidente el pasado domingo, decir que él no había detectado ninguna anomalía. Él no iba por la vía del Lirio, es decir, la vía que estaba dañada, iba por la de al lado, la del Albia. Pero estas informaciones, estos medios de comunicación, de eso hablaban, no lo decían en el titular, lo decían en el cuerpo del texto o lo decían posteriormente a anunciar la noticia. Es decir, confundían, porque el problema no estaba en la vía por donde circulaba el Albia, estaba en la vía por la que circulaba el tren Ireu. Y a la vista de que esa vía tenía un problema, y reitero, que no podían encasquetar la cuestión, la responsabilidad a una compañía privada y que el Ministerio de Transportes, como el gestor de Adif, tenía responsabilidad en eso, a la vista de eso, intentaban hacer una filtración malintencionada de la prensa para ganar la batalla del relato. Estos son los gobernantes de España, que, como se ve, no tienen límite y cuyos principios siempre están supeditados a ganar la batalla del relato. Por supuesto, todo esto va en contra del interés general, del interés ciudadano, de lo que nos interesa a todos, y por supuesto esto lo que hace ver es que esta gente no tiene límite, que por gobernar, por no tener que dimitir o por lo menos por no afrontar sus responsabilidades, están dispuestos incluso a provocar enfrentamientos verbales y a polarizar todavía más el país. Quería hacer este inciso, esta introducción, porque no quería que te perdieras esta información que ha sucedido durante este viernes y que, más allá de todo esto, tiene que ver con un suceso luctuoso que vamos a exponer a lo largo del programa. Y quédate, porque te vamos a contar también informaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero que a lo mejor le han quitado el sueño a él y a sus hijas. Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. Una semana en la que desde luego no es tan fácil como las anteriores ponerse delante del micrófono, ponerse frente a la cámara y hablar de esta España que nos duele porque parece que lo que antes funcionaba razonablemente bien ahora ha empeorado. Y ha empeorado porque está mal gestionado y ha empeorado también porque hay una ciudadanía, en la que me incluyo, de la que formamos parte, que parece que ha perdido la efectividad para exigir o directamente la voluntad para hacerlo. Una ciudadanía entregada a un poder político y a una serie de mecanismos, o confiante en una serie de mecanismos que ya no funcionan igual de bien. Una ciudadanía que tiene que ver, como ha sucedido esta semana,
que después de la catástrofe se producen una serie de reacciones que hacen que los muertos sea lo que menos importa, o por lo menos que hace que los muertos, y perdonad la expresión, se conviertan en una especie de carne de cañón o de arma arrojadiza dentro de la batalla política, dentro de un país polarizado en el que hay formas, hay rutinas, hay determinada liturgia que se ha perdido para favorecer una guerra que no sabemos hacia dónde nos llega, pero una guerra que tarde o temprano libramos directa o indirectamente, o libraremos todos nosotros, o por lo menos así lo parece. Veíamos la Casa Real, la desnortada Casa Real, y me vais a permitir que utilice esta expresión, publicaba esta fotografía el pasado miércoles, después de que los reyes fueran a Adamuz, a Córdoba, al lugar donde se produjo el descarrilamiento del tren Irio y el posterior choque contra el tren Alvia de Renfe el pasado domingo. Y el fotógrafo tomaba esta imagen mientras ellos miraban, es decir, ves ahí al fondo, la imagen parece el cuadro de los se puede comparar con el cuadro de los fusilamientos de Torrijos. Se ve al fondo, lo digo por la tristeza de la imagen o por lo menos por lo que representa aquella imagen, aquel cuadro y esta imagen. Ahí se veía en la imagen del tren Irio volcado en las vías todavía, mientras los equipos trabajaban sobre la zona, y ellos estaban mirando en ese momento al Alvia, que estaba situado al otro lado. Y, sinceramente, no es un posado, pero yo no sé si sería muy afortunado, si es muy afortunado subir esta imagen o alardear de esta imagen desde la página de la Casa Real. Ahí se ve a la reina, ahí se ve al rey, ahí se ve al presidente de la Junta de Andalucía, al ministro de Transportes, ahí se ve un resumen de la España actual, alguien de la Guardia Civil que estaba sobre el terreno liderando o por lo menos participando en las labores de rescate, y ahí se ve a María Jesús Montero, especialmente preocupada estos días por aparecer en la foto. Porque al final esto básicamente es una cuestión de figurar. En un país en el que lo emocional ha ganado el terreno sobre lo racional, en el que el tuit ha ganado terreno frente a la argumentación y el razonamiento, y en el que se exigen directamente pronunciamientos, oportunismo, en lugar de buena gestión, el aparecer en la foto se ha transformado en algo, una acción más necesaria que nunca. Los gestos, la política de los gestos, la estúpida política de los gestos, que nunca, jamás soluciona nada, ha sustituido a la eficiencia en la gestión. Y eso, que puede parecer anecdótico, eso que surgió especialmente después de la crisis económica, aunque ya aparecía antes porque forma parte de la política, pero se disparó con el incremento del populismo que se produjo a partir de 2010 especialmente, 2008, 2010, eso ahora se ha convertido en una constante y explica en parte que a los políticos se les pida más aparecer, se les pida más pronunciarse de la forma correcta cada vez que hay un deceso o una tragedia o cada vez que hay un tema a debatir. Parece que se les pide más explicaciones por eso, como te decía, que por el mero hecho de gestionar. Así que en momentos en los que deberían estar, o por lo menos, no digo ya gestionando, sino directamente preocuparse porque las cosas, o por no entorpecer la- las labores de rescate y la investigación de lo sucedido, en momentos así se preocupan más por salir en la foto, por ponerse en primera fila. Este vídeo de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y candidata a las elecciones de Andalucía es completamente vergonzoso. Es un resumen del espíritu de una época. Accidente ferroviario. Os preguntaréis quiénes escucháis en iVoox el programa, ¿a qué se debía este silencio? Pues básicamente es un vídeo de los reyes, el rey hablando delante de unos micrófonos, detrás de una serie, con una serie de gente a la espalda, de personas, y entre ellas se ve culebrear
a María Jesús Montero para situarse en segunda fila, es decir, justo detrás de la reina, porque lo importante es aparecer en la fotografía, porque en realidad eso es lo que se exige. Y en realidad la ciudadanía también tenemos una responsabilidad en eso, porque si no estuviera, el caso de Mazón es especialmente ilustrativo. La izquierda de este país no, digamos que no se centró en el caso de la Dana, en lo que había hecho, por otra parte, el equipo que estaba al cargo de las emergencias, del sistema de emergencias de la Comunidad Valenciana. La izquierda se centró en la figura de Carlos Mazón, que por cierto es un completo incompetente. Bien dimitido está. Pero esa izquierda, como quería cobrarse la figura política antes de esclarecer lo sucedido aquel día y antes especialmente de buscar soluciones para que ese tipo de catástrofes, cuando haya una gota fría, cosa muy habitual, casi anual en Valencia, para que esos estragos no se vuelvan a producir, la izquierda se centró en la figura de Mazón porque quería cargárselo. Entonces, claro, hay una especie de fiebre desatada a partir de entonces por aparecer en la fotografía, por estar, aunque estar no sirva absolutamente de nada. No se analiza lo que falló aquel día, sino que se analiza por qué no estaba el presidente de la Comunidad Valenciana. No se analiza tanto las causas del accidente, o por lo menos eso entra en la cabeza del político, eso no entra así, sino el mero hecho de estar allí sobre el terreno para fotografiarse y para transmitir a la ciudadanía que están haciendo algo, aunque simplemente lo que intenten hacer es figurar en la fotografía. Es algo patético, como lo son también las explicaciones. Yo, por supuesto, esto ha sido un accidente de tren, un accidente desgraciado, y digo desgraciado porque se produjo la terrible casualidad de que cuando descarriló un tren pasó uno justo al lado, justo de forma seguida. Eso es muy improbable. Leía que había un 0,0017% de probabilidades que cuando descarrile un tren pase otro, se choquen. Es algo terrible, es una terrible casualidad, como decía. Eh, pero se están investigando las causas del accidente. Y lo relevante es saber si, como todo apunta, o como parece indicar, o como por lo menos en los medios de comunicación, lo he leído en El Mundo, lo he leído en ABC, e incluso en El País, hablan, especulan, es porque había un defecto en la infraestructura. Hay responsabilidades políticas de eso, evidentemente. Hay responsabilidades de Adif, que es una empresa pública española, el gestor de las infraestructuras ferroviarias. Todo parece indicar que no se debe ni a un sabotaje ni a una negligencia del maquinista. Ahora bien, lo relevante es eso. Y es evidente que cuando eso se produce o se sucede en un momento en el que se han multiplicado las incidencias dentro de la red de ferrocarril española, los maquinistas entran en una especie de pánico, como tú cuando vas por la carretera ves un accidente y tienes un impulso de circular con más precaución y un poco más despacio los siguientes kilómetros después al continuar tu camino. Porque es evidente, es un mecanismo de protección. Los maquinistas, después del accidente y sobre todo después también de que el lunes muriera un maquinista por otro terrible accidente en la red de cercanías, en Rodalies de Barcelona, de Cataluña, ante eso los maquinistas se han asustado y han empezado a hablar de incidencias, a hablar de que en este punto por el que han pasado se había producido un incidente o ellos veían que había un peligro en la vía. Algo que es muy evidente y algo que cualquiera que haya montado en tren durante los últimos años ha podido apreciar. Los trenes se retrasan y cuando desde la cabina te llaman para decir que estamos parados es porque se ha producido una incidencia en la vía que ha dificultado la circulación. Eso lo ve todo el mundo que haya montado en tren, por mucho que las informaciones oficiales hablan de que todo va mejor, que vivimos, como dice el ministro, una edad dorada del ferrocarril en España. Los maquinistas, como se lo ha detectado y como estaban condicionados por lo que había sucedido los días anteriores, dieron la voz de alarma en más ocasiones. Decía el ministro Puente que mientras otros días hay entre 0, 1 o 2 llamamientos o alertas, se habían producido 25 el pasado martes o el miércoles, no recuerdo muy bien el día. Y ante eso, habla de el estado emocional de los maquinistas en una de las varias entrevistas en las que el ministro de Transporte ha rozado, por no decir que ha sobrepasado la barrera del ridículo.
son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad. Eso no es viable. Ellos saben muy bien que se están haciendo, estamos en obras en muchísimos tramos de la red. Eso no se puede hacer en unas horas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que si el sufle emocional baja y todos nos calmamos, pues bueno, podemos llegar a acuerdos razonables. Yo no voy a caer en la tentación de lo que esta gente de la izquierda nacional, frentista, oportunista, revanchista y especialmente echada al monte cuando ve posibilidad de ganar votos, lo que hace en esos casos es culpar a un político o montar un prestige. Yo no sé si recordáis, la vicepresidenta del gobierno, esa mente preclara, esa especie de figura estadista, esa especie de portento de la inteligencia que es Yolanda Díaz, no sé si recordáis, antes de las elecciones de Galicia, en febrero de 2024, cuando sucedió la chorrada de los pellets en las playas de Galicia, la de las bolitas de plástico, y se fue allí un viernes por la tarde para intentar cribar las bolitas de plástico de la arena en una especie de comparación, paralelismo patético con lo que fueron los hilillos de plastilina, como dijo Mariano, del caso Prestige. La izquierda siempre aprovecha estas oportunidades para medrar, para intentar machacar a alguien, algo que no considera la oposición, sino el enemigo, que es la derecha. No me verá nadie entrar por ese camino. El ministro de Transporte no es, como tampoco el gobierno, el responsable de que se hayan estrellado dos trenes. Sí que son los responsables de mantener la infraestructura. Sí que son los responsables de que todavía continúe, por cierto, el anterior gobierno también. De hecho, el propio anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, lo hizo todavía peor a la hora de invertir en infraestructuras. También es verdad porque entonces tenía todavía el país las estrecheces derivadas del déficit que había generado la crisis económica, derivado de la reducción de los ingresos obtenidos por parte de los impuestos, pero el problema del déficit de inversión es del gobierno de España, del anterior y de este, del gobierno. El ciudadano ve una institución, un gobierno, que se tiene que encargar de gestionar la cosa pública y que en este momento disfruta de un récord de recaudación que a saber a qué está destinando ese dinero. A pensiones, sobre todo. Pero también hay una parte dedicada a los servicios públicos, hay una parte de fondos europeos que podría utilizar, entre otras cosas, para estos fines, y que no se ha traducido en una mejora de las condiciones de la infraestructura. Porque si no, no habría un incremento de incidencias en los trenes, en la circulación de trenes. Es una auténtica perogrullada. Yo no dudo, he leído mucho estos días al respecto, no dudo que, por ejemplo, las obras estratégicas que se están realizando en la red hayan dificultado la circulación. Pero que hay un error de estrategia o errores de estrategia, creo que es bastante evidente. Y no quiero pecar de todólogo, reitero, es simplemente las conclusiones que saco a partir de lo que he leído estos días. Entre ellos, por cierto, el informe anual de la CNMC sobre el transporte de mercancías y de pasajeros, en los que es verdad que incide en que en el año 2024 hubo un récord de viajeros con 40 millones de personas que utilizaron el tren, como veremos posteriormente, pero que también evidentemente se reconocen en los diferentes informes ciertas incidencias crecientes en el ferrocarril español. Y es evidente que cuando hay más incidencias, los maquinistas se encuentran, digamos, más inseguros y cuando se produce una catástrofe, como un accidente en el que murieron hasta ahora 43 personas, es lógico que se tensionen. Y si lejos de proteger a esos maquinistas, y ahí sí que critico al gobierno, de repente filtras, y digo filtras porque no pudo ser otra persona o otra entidad, filtras una conversación que pone en duda la actuación de un maquinista y de un operador del centro de control de Adif en Atocha, si haces eso, entonces estás siendo un poco impresentable. Esto es lo que publicó el diario, como ha puesto Iván Valencia, que está una semana más atento a los mandos, el pasado lunes por la noche. Una conversación que dura 1 minuto 47 segundos, si no me equivoco, en la que se ve aparecen dos llamadas entre el centro de control de Atocha, de Adif, y el maquinista Delirio, que, como había sucedido el descarrilamiento a 800 metros de donde él estaba, no lo había escuchado, pensaba que era un enganchón, que es básicamente cuando algo suena en la catenaria porque hay algún problema.
el cablecito por el que va el tren, por decirlo, por simplificar. Y eso de repente lo filtraron a un medio que se llama Cordópolis, que depende del diario.es. Y claro, la sensación que dio es que alguien intentaba sembrar dudas, el filtrador, sobre la figura del maquinista, es decir, sobre la figura de los trabajadores de Irio y de Adif. Y eso es escandaloso, y de eso se tiene que hacer responsable el ministro. Eso decía el audio. 6189, aquí Atocha. Hola, Tosca 689, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, está invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, está invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues registro la En avisar. el tráfico de las vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también el servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí, Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. El vídeo, reitero, pertenece a eldiario.es. La exclusiva es buena, es decir, un periodista cuando publica eso está publicando, que es la conversación de la caja negra de la máquina. Eso es valioso. Otra cosa es la intención de quien lo filtra. Y eso, evidentemente, en un momento en el que no se sabía lo que había sucedido, como tampoco se sabe todavía, es una irresponsabilidad. Eso sí que es una negligencia del filtrador. Porque al final, entre otras cosas, la gente cuando lo escuchó no sabía si en ese momento se habían estrellado ya los dos trenes o si uno estaba por venir y desde el centro de control no se habían enterado. Cuando en realidad lo que sucedía es que ya había pasado y veía que no iba a venir ningún tren nuevo pronto y que no había peligro de que chocara otro tren. Y eso, evidentemente, lo que hace es sembrar la duda sobre el técnico del centro de operaciones de Adif, que la verdad puede parecer desinteresado, pero yo creo que actuó con calma, al igual que el maquinista. Pero quien filtra eso sembró la duda. Es un absoluto irresponsable y un impresentable. Y eso lo único que puede ayudar es al gobierno a sembrar dudas sobre los demás y hacer aquello del divide y vencerás. A lo mejor no ha sido culpa mía, sino de lo de los que estaban sobre el terreno que lo han empeorado. Es absolutamente vergonzoso. Y tal es así que el sindicato de circulación ferroviaria, como ves en esta imagen, unas horas después del accidente, unas horas después de la filtración, en la mañana del martes, publicó un comunicado en el que anunció medidas penales, una querella, porque se había filtrado una parte relevante de la investigación que además era especialmente sensible para el maquinista, para uno de los suyos, uno de los sindicados. Y tenía ese sindicato toda la santa razón. Lo más llamativo de todo esto, y iba a decir lo más gracioso, pero no tiene ni puñetera gracia, es que mientras ellos hacían este tipo de movimientos, que es evidente que lo que buscaban era predisponer a la opinión pública para que se acercara a la tesis de que esto no era culpa del gobierno. Y reitero, aquí no hay un gobierno culpable, aquí hay un accidente y vamos a analizar ahora las causas. Y en el mantenimiento de la vía y en la diligencia que sigan en Adif, empresa dependiente del gobierno, del Ministerio de Transporte, habrá una serie de responsabilidades que tendrán que asumir en todo caso. Pero ellos, desde un primer momento, como saben que cuando le ocurre una cosa así a una administración gobernada por un partido que no sea el suyo, especialmente un partido de la derecha, como ellos en esos casos se lanzan como alimañas a intentar sacar tajada política con los muertos todavía por enterrar, que es lo que hicieron en la Dana, mientras negaban los medios a la Comunidad Valenciana, como ellos politizan todo, politizan hasta la forma en la que abren las piernas cuando te sientas en el vagón de metro, como temían que la derecha hiciera lo mismo. Por cierto, para mí me ha parecido un acierto que la derecha no haya entrado en eso, en este caso el Partido Popular. Como ellos hacen eso, ya el lunes estaban haciendo llamamientos a no politizar lo que había sucedido, que ya te quedabas con la duda. ¿Qué quieren? ¿Que no politices o que no se investigue? ¿O que no se critique la situación de la infraestructura? ¿O que no se saca a colación cómo han incrementado los incidentes, incluso los descarrilamientos, durante los últimos tiempos? Ellos dicen lo contrario, por cierto. La realidad es que viajar en tren cada vez implica exponerse a
una mayor probabilidad de que o no llegue a tiempo, que se quede parado en las vías por problemas de circulación o incluso que haya incidentes. Me enviaban esta mañana un WhatsApp, lo tengo por aquí, lo voy a buscar, era de los incidentes en el que había habido en la vía durante, siempre pasa que cuando buscas algo lo encuentras tarde, durante los últimos, exactamente, en los últimos meses. Es inmenso, inmenso. Es que no para, o sea, tienes que dar varios, 1 de marzo, descarrila vagón en Irún. 13 de marzo, rebase después de entre Humanes y Griñón por descarrilamiento. 15 de marzo, desde las 15:40 de ayer, descarrilamiento del primer bogie, del primer vagón del tren de mercancías. 19 de marzo, descarrila el furgón de cola del tren transcantrábico cuando realizaba maniobras de apartado del tren. 26 de marzo, me estoy saltando algunos, movilizan el camión Vivial de Sevilla para los trabajos en el descarrilo de 2 ejes del coche intermedio. Es que hay una lista gigantesca, o sea, me veis pasar por el dedo y es una lista de varios meses en los que se produjeron incidencias. Esas incidencias existen. No digo que no existieran incidencias hasta hace unos años, pero la sensación de que en los últimos años todo ha ido a peor es evidente y no creo que esa sensación se deba simplemente a algo emotivo, que no se base en datos. Hay alguien aquí que está intentando que no se ataje el problema, o por lo menos que no se llegue al fondo del asunto. Y por supuesto, el equipo español de opinión sincronizada se ha empeñado muy mucho en lanzar desde el primer día el mensaje de que cuidado con politizar esto. Personas que han politizado todo, politizan cada día, cada tema del que hablan, como Sara Pérez Santaolalla. Infórmense por fuentes oficiales, no caer en bulos que aves carroñeras quieren alimentar para politizar o sacar algún rédito político de esta tragedia, no es el momento. Y el tercero es seguramente en el ámbito político. Creo que el Estado funciona muy bien, lo hemos visto con bomberos, con policías, con Guardia Civil en la zona de la catástrofe. Estamos viendo una colaboración impecable. Esto es lo que decía Sara Pérez Santaolalla, sobre Carlos Mazón. Fíjate, Javier, yo cuando llueve y hay tormenta me quedo en mi puesto de trabajo, no me hago un mazón, no alargo, no me voy de sobremesa. ¿En qué ayuda a esclarecer lo que sucedió el día de la Dana? Lo que sucedió en el centro de emergencias, lo que hicieron los responsables. Es que ahí también tienen culpa los funcionarios. El derivar, el pasar la pelota a otro, el no ser un poco eficiente, el no ver realmente, el no tener especialmente conciencia de lo que está sucediendo alrededor. Y los gobiernos también. El no hacer todo lo posible, y digo todo lo posible, y dejar la ideología, por ejemplo, la ecologista, al lado, para que las venidas de los barrancos generen los menores efectos posibles, el no planificar los planes generales de ordenación urbana para evitar que se construya en los barrancos o alrededor, como decía aquí el gran Isaac Moreno Gallo hace unos meses, cuando le llamamos después de la Dana, el que se acompañe la planificación de las infraestructuras necesarias para paliar los efectos de la gota fría, eso es fundamental. ¿Qué ha hecho la izquierda? Política. Desde el primer momento, política. La pieza que cobrase era Mazón. ¿Y por qué era Mazón? Porque era el presidente del PP y actuó mal Mazón. Por supuesto que sí. Pero era el chivo expiatorio que ellos necesitaban. Era la víctima que ellos buscaban, la cabeza que querían cobrarse. En el acto de aniversario del fallecimiento, le montaron un escrache. Le montaron un escrache. Y lo hizo Compromís, manipulando a las víctimas. Y las víctimas, ojo, tienen lo suyo. Tienen su pena dentro. Pero a las víctimas en este país se les ha manipulado tradicionalmente. Y en estos casos se les usa también de carne de cañón. ¿De qué habla Sara Santaolalla de no politizar? Si ella no pierde ocasión para hacerlo cuando se lo dicen. Luego, ante las críticas, y hay mensajes que le ha lanzado que son asquerosos, a victimizarse.
Uno juega fuerte, pero cuando le dan, toca victimizarse. Este sábado se ha convocado en Salamanca, como ves en esta imagen, una manifestación de apoyo a Sara Santolaya. De verdad, en este país nos hemos vuelto rematadamente locos. Pero es que además anuncian en ese periódico un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren antes de empezar la manifestación en favor de esta tertuliana. De una tertuliana de la tele. Me vais a permitir la expresión, pero creo que la izquierda española tiene que estar jodida para proteger estos mitos que ella misma crea. Y luego hay otra cosa, de verdad, que a mí de estos días me ha llamado la atención poderosamente. Lo ves en esta imagen. El bogie. La gente en España no sabía lo que era un bogie. Se habló de la necesidad de buscar el bogie que se había desprendido de uno de los vagones del tren Irio para intentar esclarecer las causas del accidente, porque la trayectoria que hubiera seguido se iba a saber más o menos lo que había sucedido, por lo menos a intentar dictar una teoría fundamentada al respecto. El lunes por la mañana el presidente de Renfe dijo que estaban buscando el bogie. No nos dijeron que lo habían encontrado hasta que de repente aparece el New York Times el miércoles y dice que un fotógrafo lo ha encontrado en un arroyo que estaba a 270 metros del lugar en el que estaba el tren. Ese arroyo estaba sin acordonar, de hecho se han colado varios medios de comunicación, se colaron en la jornada del miércoles, y fue ahí cuando de repente sale el ministro Puente y dice que ellos lo encontraron el lunes, pero que no tenían por qué informar de todos los detalles de la investigación en tiempo real. Pero esa misma tarde del miércoles de repente da una rueda de prensa de 2 horas, por cierto, bien, los políticos tienen que comparecer, en el que ya hablan del bogie. Y mientras tanto, acollonando al New York Times, que por cierto, hizo su trabajo, fue sobre el terreno, lo exploró y de repente el fotógrafo se encontró esto y a lo mejor lo que ilustra es un poco chapuza. ¿Por qué el gobierno no informó de esto antes de que apareciera la fotografía en un periódico estadounidense? Aquí lo de Pepe Gotera y Otilio, esa sombra siempre pende sobre los lugares, sobre todo el país, mejor dicho. Yo no sé si en este caso es verdad que ocultaron que lo habían encontrado, pero hombre, que nos enteremos primero por un periódico resulta por lo menos sospechoso. Y que al ministro le entreviste Javier Ruiz y se indigne cuando le preguntan al respecto, también es un poco, apesta un poco a mentira. Pero bueno, no diremos lo contrario, porque ya ha dicho el ministro Marlaska que una de las labores que está siguiendo la brigada policial española durante los últimos días es luchar contra la desinformación, monitorear las redes. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Por eso no está de más repetir y repetir a toda la ciudadanía y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales. Tanto monitorear las redes, tanto hacer un seguimiento y un marcaje a los tuiteros, y de repente eso se escapa una filtración sobre la caja negra de la máquina de Lirio. Vaya, hay que monitorear también dentro del propio gobierno, porque esa filtración puede resultar más tóxica que lo que diga Pepe Pérez en Twitter, con 120 seguidores. Nos toman por tontos. Tanto control de la verdad para que luego sea el New York Times el que habla primero de que han encontrado el bogie, mientras el gobierno no dice nada al respecto. O lo intentaba tapar o no lo había encontrado y no se había enterado. En cualquier caso, llama la atención si lo encontró que no acordonara la zona. Lamento si me estoy pasando con esto, pero un poco a desastre sí que huele. El que después de que lo publicara la fotografía al periódico estuvieran por allí los peritos
en una fotografía que parecía de Twin Peaks, también resulta un poco sospechoso. Pero ya digo que a lo mejor me equivoco, que esto es opinión. Os voy a revelar una exclusiva que os va a gustar. Esto no lo ha sacado nadie, porque a nadie le conviene sacarlo. Pero como en estas cosas tengo un poco de mala leche, he pedido esta mañana a un compañero a ver si me podía conseguir el argumentario que había pasado a los tertulianos el gobierno para hablar del accidente de tren. Sabéis que a los tertulianos de la corte, a la sincronizada, le pasan cada mañana argumentarios, para que los reciten como papagayos en las tertulias. Y en este caso han hecho hasta una versión en PowerPoint. Combatiendo la desinformación sobre la situación ferroviaria, se titula el documento. Dice en esta imagen: desinformación y bulos. Tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el 18 de enero entre un tren Irio y un Alvia y el descarrilamiento de otro tren rodalíes en Gélida, Barcelona, el 20 de enero, se han detectado, especialmente en las redes sociales, informaciones sesgadas y no veraces que contribuyen a generar alarma social y desconfianza sobre la seguridad del sistema ferroviario y el uso del tren. En la siguiente imagen hablaba aquí de lo que no es veraz, no son accidentes aislados, decía que los tuiteros. La repetición de fallos es una muestra del abandono estructural de las infraestructuras y el colapso del sistema ferroviario. Ojo, aquí nadie ha dicho, o yo no lo he leído, lo habrá dicho alguien, pero algún zumbao, que las infraestructuras ferroviarias están abandonadas. Hemos dicho que hay un déficit de inversión evidente, tanto en carreteras como la vía del tren. Y es verdad, también hemos dicho que este gobierno, con mayor presupuesto, es verdad, ha incrementado, pero también a tenor de que hay una liberalización ferroviaria que hace que circulen más trenes que nunca por las vías, ha incrementado la inversión. Eso sí, en línea de red convencional y en alta velocidad. Negar eso sería mentir, sería estúpido. Pero claro, en argumentario no, obvia el contexto para hablar de una serie de datos de inversión que a lo mejor conviene poner en contexto. Hay más inversión, pero cada vez hay más trenes en las vías y el gobierno, por cierto, tiene más recaudación que el anterior, que por cierto fue también bastante negligente en este sentido, el anterior del Partido Popular. He buscado básicamente datos de inversión. Yo lo digo por no criminalizar a nadie, porque es verdad que estos datos son del Ministerio y también hay que comentarlos, por supuesto. Según los datos difundidos por el propio Ministerio, la inversión total en infraestructura ferroviaria alcanzó en 2024 los 4.696 millones de euros. En lo que va de 2025, antes de que cierren los datos del año, los provisionales, había ya 4.400 millones. En materia de mantenimiento, el gasto destinado a la red ADIF supera los 1.060 millones de euros. En 2024 me refiero. En 2025 cerró aproximadamente 1.119 millones. También es cierto que solamente el 16% del presupuesto de ADIF, de lo que se destina a la red ferroviaria, va a mantenimiento. Se sigue priorizando la ampliación, podemos deducir, y los oropeles sobre el mantenimiento de la vía. Y el mantenimiento es un factor fundamental dentro de las infraestructuras, carreteras y vías de tren. A lo mejor, si la situación es de que cada vez hay más problemas en los trenes, es que no se destina lo suficiente. A lo mejor. Hablaba Óscar Puente hace unos meses de que el tren vive la edad de oro en España. Y lo hacía basado en un dato como que se había alcanzado el récord de viajeros. Esto es de un informe de la CNMC que es una especie de regulador del ferrocarril en España, que lo que hace básicamente es evaluar con una serie de parámetros, hacer informes anuales basándose en una serie de parámetros sobre cuál es la situación, la salud real del tren en España. Y hablaba de que en 2024 se había batido el récord de usuarios de alta velocidad, con 40 millones. También es verdad que hay más compañías que nunca. Pero oye, eso también lo que hace es que si hay más trenes en circulación, hay que planificar las infraestructuras y el mantenimiento de una forma diferente. Creo que estoy diciendo perogrullada realmente. Y también es verdad que mientras hace unos meses el ministro anunciaba que los trenes podían circular de alta velocidad a 350 kilómetros por hora,
esta semana en tramos conflictivos se había reducido hasta los 160 kilómetros por hora. Y también es verdad que cada vez se registran más retrasos. El ratio de puntualidad se ha desplomado en los últimos años en 15 puntos. Se puede culpar a las compañías privadas o se puede atribuir todo eso a una mala planificación. Ellos en su argumentario siguen con lo mismo. Aquí ves que citan otro ejemplo. Y además este me parece especialmente bochornoso. Me estaba preguntando por qué lo había puesto esto en el guión. A mí me parece bochornoso porque hablaba de cómo se había desinformado, se había lanzado bulos sobre el audio filtrado al diario sobre la caja negra del tren. Claro que se ha producido especulación al respecto, porque precisamente ese audio, es que hay que tener cara dura para poner esto en un informe. Ese audio lo que buscaba es sembrar la confusión. Y cuando un gobierno hace algo, eso no está siendo responsable. Y tampoco podemos asegurar al 100% que eso haya salido del gobierno, esa filtración. Ahora bien, ¿de quién ha salido si no? ¿Quién tenía acceso a esa caja negra? Porque lo tenía el diario.es, porque El País al día siguiente publicó la información sobre el audio de la pobre revisora, trabajadora del tren, Albia, que decía que estaba sangrando en la cabeza. ¿Por qué se filtra a medios afines al gobierno, cercanos al gobierno, o con una línea editorial paralela a lo que le interesa al gobierno? Oye, ¿por qué nos dicen que no se politice esto? Y al día siguiente de que nos lo cuenten, el diputado José Zaragoza empieza a hablar de las residencias de Madrid en la pandemia, y del YAC 42 y del 11M. ¿Acaso están intentando ganar el relato en lugar de esclarecer las causas del accidente? Aquí volcó un tren en Madrid en octubre de 2024, estuvo varias semanas en un tren hasta que lo pudieron remolcar. Si no llega a haber el cambio de aguja, a lo mejor estaríamos hablando de un auténtico desastre. Y todavía no se saben las conclusiones de ese informe. Aquí siempre nos dice que todo es extremadamente raro y fortuito prácticamente, y que no hay problemas en la vía, pero al día siguiente de que sucedan esos accidentes, de repente se reduce la velocidad de todos los trenes o una parte de alta velocidad, en varias líneas. Aquí nos dicen que el apagón del 28 de abril es por una causa muy difícil de determinar, que no tiene nada que ver con que hubiera 4 reactores nucleares en carga o apagados y el peso en el mix energético de la energía renovable fuera muy alto. Yo no criminalizo, por supuesto, la energía renovable, todo lo contrario. Pero todos los especialistas con los que se habla dicen que tiene que tener el respaldo de las convencionales. Y casualmente, mientras dijeron que eso no había sido la causa del apagón, el día 29 de abril los ciclos combinados habían entrado en funcionamiento y desde entonces han tenido un mayor peso dentro del mix energético español. A ver si el problema va a ser una mala gestión. A ver si todo no se va a deber a una casualidad, sino a un gobierno que actúa siempre de una forma más propagandística que efectiva. A ver si estamos otra vez aquí hablando del gobierno de las emociones sobre lo razonable y lo eficiente. A ver si vamos a tener un gobierno lleno de inútiles. A ver si vamos a tener un gobierno lleno de inútiles. Yo no digo que la causa, la responsabilidad del accidente sea de un político. Ellos han llamado asesina a Ayuso. Ellos han llamado asesino a Mazón. Eso me parece vergonzoso. Eso polariza, eso confunde y eso miente. Implica mentir. Ahora bien, dentro del cada vez peor funcionamiento de los servicios públicos en España, el gobierno, que es el que maneja el presupuesto, maneja los equipos y pone a gente a dirigirlos, es muy responsable. ¿Y a quién han puesto en empresas públicas a dirigir? A Serrano, el amigo de Pedro Sánchez, a Correos. 1.000 millones de euros de agujero de Correos esos años. A Paco Salazar, al hipódromo. A Óscar López, a paradores. A Isabel Pardo de Vera, la que recomendó Pepe Blanco a Ábalos, a Adif. A Jessica, a Traxa y a Ineco. Y la foto del currículum en camisón. A Coldo, de consejero de Renfe Mercancías. Y en la SEPI, de consejeros, a los directores de comunicación de los ministerios,
para redondear el sueldo. Cuando te rodeas de inútiles o de gente que no está preparada para ejercer el puesto, es normal que todo vaya peor. Y la tentación es pensar que esto solamente sucede con el gobierno de Pedro Sánchez. Este es un mal endémico de este país. Los enchufados, las familias, las sobrinas, los inútiles, inútiles al mando, inútiles con pedigrí o con carnet de partido. Y eso no se va a solucionar porque tampoco hay una ciudadanía que sea especialmente consciente de esta lacra y de este mal. Y si todo va peor, en realidad también es por tu culpa y por la mía. Como periodista, como ciudadano y como persona que no es eficiente a la hora de exigir responsabilidades. Cuando Pablo Iglesias hablaba de la partitocracia, tenía razón. Otra cosa es que se convirtiera en una parte de ella, en la peor parte, y adoptara las peores manías de la misma. Este país está gobernado por enchufados. En este país vale más un carnet de partido que la capacitación técnica de las personas que tienen que estar al mando. Hay gente muy buena en los ministerios, en las empresas públicas, pero hay gente muy ineficiente. Y no hay auditoría efectiva. Y no se hace ni puñetero caso al Tribunal de Cuentas. Y eso hace que todo sea un desastre. Este año, y no me largo más, se ha vuelto a ampliar, a prorrogar el Real Decreto de Medidas Urgentes de la pandemia que evita que las empresas públicas entren en causa de disolución y tengan que hacer ajustes en su capital. Es la ruina. Tenemos un presidente de la SEPI, presuntamente implicado, expresidente, en un caso que asusta. Tenemos unas infraestructuras con un déficit de inversión que no parece que haya mucha voluntad de corregir. Tenemos un país que cada vez funciona peor. Y ese mensaje no es catastrofista ni es antipatriótico. Para mí ser patriota es apostar porque todo funcione mejor cada día. No es demagógico. No es la demagogia, me refiero. Y si todo funciona peor, el patriota lo tiene que denunciar. En fin, vamos a hablar con Juan Manuel Martínez, que es especialista en ferrocarril, que ha trabajado muchos años para Renfe y que nos va a contar, o por lo menos le vamos a pedir un análisis de todo lo que ha sucedido y desde su punto de vista cuál es la situación del ferrocarril español y qué ha llevado a su degradación. Vamos allá. Tenemos con nosotros, como os anunciaba, a Juan Manuel Martínez, que es presidente de la Asociación Española de Transportes. Juan Manuel, encantado de tenerte por aquí en Lo que no te han contado. Hola, buenas tardes, un placer. Vamos a ver, se han publicado diferentes y estábamos analizando todas las informaciones que se han publicado, se han difundido, todo el debate que se ha establecido después del suceso del domingo, del accidente también del pasado lunes. Y yo creo que los espectadores sobre todo quieren saber, o intuyo que quieren saber cuál es la verdadera salud del transporte ferroviario en España. ¿Es peor actualmente que hace un año, hace dos, antes de la liberalización ferroviaria? ¿Se encaró mal este proceso? ¿Hay algún error estratégico? Yo no sé cómo podemos abordarlo en primer lugar, esta cuestión. Pues mira, la respuesta corta es sí, sí y sí, que son tres respuestas. Y entonces ahora las explicaciones. Efectivamente, estamos en el peor momento del ferrocarril en España en, no lo sé, en 30 años, pongamos por caso. Y además en los últimos 6-7 años con caída en picado. ¿En esto ha tenido algo que ver la liberalización? Hombre, sí, algo ha tenido que ver, pero ¿porque la liberalización es mala? No, en absoluto. Yo, vamos, por lo menos para mí, o sea, yo soy un liberal convencido en el sentido de que los mercados que pueden liberalizarse, pueden estar en un régimen de libre competencia, deben de estarlo. Y desde luego el transporte de personas, el transporte de mercancías, tiene que estar liberalizado. Si no recuerdo mal, el proceso de liberalización, el cuarto paquete, se aplicó a partir de 2016, ¿verdad? Pero esto ya se sabía que iba a suceder, es decir, Sí, se sabía que se tenía que aplicar. claro que sí, claro que sí. Sí, estos paquetes tienen unos rangos, unos tiempos para ir
incorporándolos los distintos países bastante largos. De hecho, pues en Alemania la parte de transporte de viajeros estaba liberalizada muchísimo antes. Alemania, en Dinamarca, en Holanda, en fin, muchos países de Centro Europa. En Italia estuvo antes que aquí, en Francia no, en Portugal tampoco. Bueno, pues cada país ha seguido digamos, sus ritmos, y Reino Unido, pues el Reino Unido liberalizó muchísimo antes de que hubiese paquetes o que hubiese directivas europeas que obligasen o que marcasen esa tendencia a liberalización, a liberalizar. Es decir, sorpresas cero. ¿En España se hizo bien o se hizo mal? Bueno, yo creo que no se hizo mal, mm, pero quizás había que haber tenido en cuenta algunos criterios que no se tuvieron del todo, o, o- o- o quizás lo que tendría que haberse es previsto o analizado o diseñado una serie de medidas desde el punto de vista de administración de infraestructuras que si se hicieron, pues la verdad es que no han funcionado bien. A esto le sumas que llevamos unos cuantos años en los que el, el esfuerzo y la intensidad de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias ha sido claramente insuficiente. Y eso, pues por mucho que los técnicos hayan o hayamos advertido de ello desde hace muchísimo tiempo, se viene advirtiendo, pues no es algo que se note de hoy para mañana, ni muchísimo menos. Se nota cuando va pasando el tiempo, bastante tiempo, y entonces llega un momento en que dices, ostras, es que esto está hecho un desastre. Voy a poner un ejemplo, o sea, una carretera, una autovía con mucha intensidad de tráfico, no le haces un mantenimiento adecuado y llega un momento en que es que no se puede circular. Y de esas tenemos en España, tenemos tramos de carretera en los que dices, no se puede circular. ¿Mm? Y luego pasan cosas paradójicas. O sea, por ejemplo, hay algunos tramos de la autovía que va desde Benavente a Zamora-Vigo que están en su carril derecho totalmente destrozadas, que es normalmente por donde van los camiones, que es normalmente lo que más se desgasta porque tienen mucho peso y porque hay mucha intensidad de circulación de camiones. Entonces, con lo cual, cuando vas en coche, tiendes a ir siempre por la izquierda porque lo otro es un infierno por un lado, del desgaste mecánico que produce y por otro lado, de incómodo, cosa que yo soy uno de los que lo hacen. Pues me cojo el carrilito de la izquierda y salvo que Mm. venga más tráfico, tenga tráfico, que vaya más rápido, pues para dejar el paso, me he pasado a la derecha, pero si no voy por la izquierda. Bueno, pues me ha parado la Guardia Civil de Tráfico y me ha multado por ir siempre todo el rato por la izquierda. Digo, hombre, pero si es que el carril de la derecha está destrozado, dice ya, pero 200 euros. Claro, son Vale. 13.000 millones de déficit de inversión, si no recuerdo mal, o si no me equivoco en el dato, lo que hay solamente en carreteras. Eh, Dentro de lo que es el presupuesto del Estado, y a sabiendas de que hay partidas de fondos europeos que al final se han acabado derivando a este tipo de cuestiones, no parece tan elevado, pero hay un déficit que se arrastra. Vamos, hablabas de la León Benavente. Yo recuerdo hace no mucho que pasé por la que va desde el tramo desde Palencia a Reynosa. Es que no se puede circular por ahí. Yo pasé hace poquito por ahí también. Claro, entonces, claro, la pregunta que se hacen, que entiendo que se hacen los ciudadanos es, con récord de recaudación, ¿a qué se destina el dinero? Si para lo básico, las vías, las infraestructuras, que es básicamente un poco las venas o las arterias del sistema, incluida la red ferroviaria, si el dinero no va hacia allí. El otro día nos hablaba el ministro de que la ruta Madrid-Sevilla, que antes circulaban 6 trenes al día, ahora hay 189. Y yo recordaba, y corrígeme si me equivoco, Juan Manuel, pero Ese dato no es cierto. claro, es el dato que dio el ministro, pero en cualquier caso yo recordaba lo que es la red de Reino Unido, y la intensidad de tráfico es elevada también. Sí. Tanta diferencia entre la infraestructura de un país y otro, o tanta diferencia hay entre cómo se gestiona en un sitio u otro para que en otro lado haya menos problemas que aquí. Pues sí, claramente. Voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos, además, que son demostrables con vídeos que están colgados en YouTube y en otras plataformas. Y que yo los he visto, pero los hemos visto mucha gente. Algunos de ellos están empezando a circular ahora a colación de lo que pasó el domingo. Pues claro, a colación de lo que pasó el domingo, estamos sabiendo, como sociedad en general,
Estamos conociendo muchas cosas que antes no teníamos ni idea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo antes de meterme en este otro terreno. Nadie sabía lo que era un bogie. A día de hoy yo creo que no hay español que no sepa lo que es un bogie. Correcto. Y además que incluso pueda medio pintarlo en un papelito, aunque no lleve mucho detalle. Bueno, pues esos vídeos de circulaciones de trenes de alta velocidad en Japón y en China, ¿eh? En los que hay uno que es muy ilustrativo. ¿m? Es una moneda puesta de canto encima de una mesa en un tren de alta velocidad en Japón a 300 kilómetros por hora y no se mueve. Una botella o un vaso transparente, hay el ejemplo con la botella, de agua puesta ahí encima y con la cámara grabando la botella, como si estuviese el tren parado, y no está parado, porque estás viendo, además, por las ventanas y cómo va bueno, pues el paisaje de alrededor. El vaso con agua puesto en la ventana, ¿eh? Y no se mueve. Prueba a hacer eso en cualquiera de los modelos de tren de alta velocidad en España, en cualquiera de las líneas que hay. Hace un rato, esta mañana, hablando con un amigo, me decía, "A ver, pero yo soy utilizador intensivo de los trenes de alta velocidad y desde que han puesto una línea, se ha inaugurado una línea de alta velocidad, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, no he vuelto a coger un avión, porque me gusta, es mucho más cómodo ir en tren y me gusta mucho más. Y no es por pasión ferroviaria ni muchísimo menos, es porque es mucho más cómodo. Pues ya está. Cuando se inauguró el Madrid-Barcelona con los trenes de Siemens, con los alta velocidad, los trenes de alta velocidad de Siemens, no se movían, parecía que iba a ser un avión. El mismo tren, ahora, si coges un café y lo pones encima de la mesa, más vale que lo sujetes, porque corres el riesgo real de que el café se te venga encima o se le vaya encima a tu vecino de asiento. Y eso es cuestión del desgaste de la infraestructura. Eso es cuestión de infraestructura. Entonces, el dato que ellos dan de que se ha aumentado el 52% la inversión en infraestructura, entiendo que no se corresponde con las necesidades que había para mantener esa infraestructura si cada vez hay más problemas. Evidentemente. O sea, vamos a ver, si tú tienes un coche y haces 10.000 kilómetros al año, tienes X revisiones que tienes que hacer y te gastas X dinero en mantenimiento de tu coche. Si tienes 5 coches, te tienes que gastar más dinero, pues si pretendes con el mismo dinero gastarte en 5 coches lo que te gastabas en uno, vas mal. Y si de 10.000 kilómetros que haces al año en un coche pasas a hacer 100.000, evidentemente vas a tener mucho más coste de mantenimiento o destrozas el coche. Esto lo entiende cualquiera, ¿no? Si en una vía, vamos a dejar aparte lo de Madrid-Sevilla, había 6 trenes y ahora hay 100 no sé cuántos. Vamos a ver, que no, que cuando se inauguró el Madrid-Sevilla había por sentido 6 al día. No me acuerdo exactamente, pero de ese orden. Pero antes de la liberalización había ya muchísimos más, porque eran los Madrid-Sevilla, los Madrid-Málaga, los Madrid-Huelva, Albias, los Madrid-Cádiz, Albias, ya está, o sea, había muchas más circulaciones. Entra en la competencia, claro, ponen sus trenes, empiezan a poner sus trenes, hay más trenes, hay más circulaciones, porque hay más demanda. Pero que esto es de perogrullo. O sea, tú abres un bar para 4 que van a pasar por ahí delante, pues tú necesitas un stock de bebidas y de tapas para 4 que pasan por ahí delante y que te entran 20 al día. Ahora, si el mismo bar lo coges y te lo llevas a la entrada del Corte Inglés de la calle Princesa, perdón, de la calle Princesa me vale, o de la calle Preciados, te van a entrar 10 veces más personas. Necesitarás más camareros y más stock. Si no, mueres de éxito. Claro. Hay una pregunta, Morir de éxito. si no... Sí, ya está. Morir de éxito. Sí. Esa es la clave. Hay una pregunta, porque leía tu perfil y veía que habías trabajado 15 años para Renfe, Sí. Y yo no sé muy bien, entiendo que Renfe le puede pasar como Telefónica, es decir, que son monopolios a los que les cuesta vivir más allá de la situación de monopolio. Pero yo me pregunto una cosa, el mero hecho de que Renfe y Adif en realidad dependan de la misma persona o la misma entidad, que es la que aprueba su presupuesto, hace que las exigencias de Renfe sobre Adif se reduzcan mientras que esas exigencias pueden ser necesarias. A priori sí. Y en la práctica también.
¿Que eso es difícil de demostrar? Pues sí, es difícil de demostrar, pero es así. Ten en cuenta que al presidente de Renfe le nombra el mismo que nombra al presidente de Adif, y de ahí para abajo suma y sigue. Es evidente que sí. O sea, no hay, bueno, puede haber peleas de postureo, pero al final te entiendes porque el que tu jefe te dice que te entiendas y ya está. Claro. Entonces, a partir de aquí, con este iba a decir desastre, pero es un desastre, porque cada vez hay más allá del accidente del otro día, cada vez hay más retrasos, se ha reducido en 15 puntos la puntualidad de los ferrocarriles españoles, por mucho que nos hablen de la edad de oro del ferrocarril. Es verdad que cada vez hay más viajeros, que se alcanzó, si no me equivoco, los 40 millones de viajeros en transporte. De mercancías no se habla, pero según estaba leyendo los informes de la CNMC, también hay serios problemas en mercancías. Bueno, lo que pasa es que los problemas de mercancías ahora mismo, del año 25 y en el 26 seguirán siendo igual, son problemas derivados de una modernización acelerada de las infraestructuras de red convencional para tráfico de mercancías que no se habían hecho en tiempo, tranquilamente, que tenían que haberse hecho en los últimos 10, 15 años. Entonces, hace 4 años se apostó firmemente por modernizar la red ferroviaria para mercancías, para hacerlo deprisa o muy deprisa, lo que no se había hecho antes. Entonces, obligatoriamente ha habido que hacer cortes. Se están haciendo cortes y esos cortes trastocan muchísimo las posibilidades de hacer tráficos de mercancías. Eso es un escenario que no tiene nada que ver con el escenario de alta velocidad o con el escenario de cercanías, porque por las redes de cercanías, bueno, puede pasar algún tren de mercancías en determinados momentos, por las de alta velocidad no pasan trenes de mercancías. Claro, pero dicho esto, con respecto a la alta velocidad, al transporte de pasajeros por alta velocidad, ya no digo por la red convencional, porque ese sería a lo mejor otro asunto que nos Sí, obligaría a hablar mucho más, pero cierto. y yo siempre he sido firme defensor de de la línea convencional, por cierto, y siempre que se eliminaba un tren, la verdad, me rompía un poco el corazón, la verdad, pero bueno. ¿Qué habría que mejorar de una forma urgente en este sentido? Incrementar inversiones, gestionar de otra forma, modificar la estrategia. Las 3, evidentemente las 3. O sea, hay un tema de esfuerzo de gasto. El mantenimiento no es exactamente inversión, es el gasto necesario para conservar adecuadamente los activos, las inversiones que se han hecho o que están hechas. Hay un dicho que se maneja mucho en los entornos técnicos, no solamente en los ferroviarios, y es que el euro que no te gastas en mantenimiento ahora, dentro de un año serán 2, dentro de 3 años serán 3. No me cojas al pie de la letra las Sí. cantidades. Dentro de 5 años tira lo que tienes porque te sale más barato comprarlo nuevo, hacerlo nuevo, comprarlo nuevo. Bueno, pues no es exactamente así los números, pero para que se entienda la idea, ¿eh? Y si esto, como si lo trasladas a la salud de las personas, o sea, si cuando tienes 20 años, 25, 30 años, te desgastas mucho, te castigas mucho, ejemplos tenemos muchísimos en el mundo, sobre todo en el mundo de los más populares, años 80, años 70, en el mundo de la música, en el mundo de, yo qué sé, del cine, famoseo, te castigas muchísimo, claro, acortas tu vida útil. ¿Mm? Pues es que en las máquinas pasa algo parecido, ¿eh? Tenemos que ser Sí. razonables con eso. Eso es el gasto, pero luego está la parte de gestión. Claro, llevamos unos años en que preocupa mucho más las medidas eh, de relato, ¿sí? Para captar votos o para captar imagen absolutamente cortoplacista, que los planteamientos estratégicos de medio y largo plazo. Y entonces, bueno, pues eso es una estrategia, a mí me parece absolutamente fallida, porque te lleva a la ruina. Arrastras a la ruina todo lo que está contigo, todo lo que está bajo tu paraguas. Bueno, pues es lo que nos está tocando vivir. Y estaremos diciendo mucho tiempo, de aquellos polvos estos lodos. Ya lo estamos diciendo ahora. De esos polvos estos lodos. ¿M? Con pizca de mala suerte, pero claro, es que cuando llueve diluvia. Porque Claro. cuando empiezan a ir las cosas mal, entras en la zona de círculo vicioso
Y es que cada vez van peor. O sea, el accidente del domingo es un accidente que podía no haber tenido, un accidente muy grave, pero el delirio, que podía no haber tenido unas consecuencias tan catastróficas en vidas humanas, si no fuera porque en ese momento, unos segundos después, pasa un tren en sentido contrario y y se lo lleva por delante, acaba destrozado y se va a un terraplén al lado de 4 metros de profundidad. Y si llega a haberse ido 100 metros más adelante, se empotra con la boca de un túnel. O sea, que hubiese sido quizás mucho peor. Mucho peor. Eso es mala suerte. Ahora, Mm. el lirio, ¿por qué ha descarrilado? Hay que analizar aguas arriba. Pues porque la infraestructura está todavía por demostrar los detalles, pero tiene toda la pinta de que es un problema de infraestructura. Ya tenía toda la pinta de que era un problema de infraestructura cuando el domingo oímos las primeras noticias relativas a esto. Y, hostia, por lo menos a todos los del sector, esto pinta a un tema de infraestructura. Conforme van pasando los días, cada vez parece más evidente, al punto de que hasta el ministro ha reconocido esta mañana, creo que ha sido, o ayer en la rueda de prensa ya lo dijo, ¿eh? Es un problema todo apunta a que es un problema de infraestructura. Bueno, Mm. pues sí, todo apunta a que es un problema de infraestructura. Hay algo incluso hasta de estrategia, si me permites, Juan Manuel. Yo recuerdo en el momento en el que se publicaron los pliegos de los contratos de abril, de los trenes, de los Talgo Abril. Sí, Y hubo un par de personas del sector que me llamaron y me dijeron, esto es temerario, esto no puede ser, esto es muy poco dinero para fabricar tantos trenes. Y luego a la postre se ha visto que dan infinidad de problemas sí. técnicos. Sí. De hecho, pues la competencia de Talgo, a tanto Alstom como Siemens, advirtieron que no puede ser. O sea, no puede ser, no puede ser. Y efectivamente, han dado muchísimos problemas, se han retrasado mucho, es verdad que les pilló la pandemia por medio, pero bueno, es que a- apreciación de profano, utilizador, simplemente utilizador. No sé si has tenido la ocasión de subirte en alguno de los Talgos Abril. Yo Sí. me he subido en varios, me ha coincidido en varios. Eh, Desde el punto de vista de confort, son mucho peores que los trenes Talgo anteriores, 130, 730, muchísimo peores. ¿Mm? Se mueven mucho más, vibran mucho más. Ayer vi un vídeo grabado por un viajero, yo creo que un poco retocado o exagerado, probablemente con IA, eh, pero vamos, que se mueven mucho, se mueven no mucho, no muchísimo. Con lo cual dices, bueno, ¿qué hemos ganado en esto? Pues no sé, no lo sé. Es verdad que desde el punto de vista de oferta tenía algunos parámetros muy agresivos y muy interesantes el Talgo Abril, que tampoco hace falta esforzarse mucho mentalmente para entenderlo. No hace falta ser un profesional de esto. Una de las cosas que se valoraban era el coste por plaza ofertada. Claro, pues si en el espacio que antes iban 4 en línea, o sea, 2 y 2, ahora metes 3 y 2, que se nota mucho porque es mucho más estrecho y bastante más incómodo de pasar por los pasillos. Lógicamente, el coste por plaza es mucho más bajo. Luego, pues están muy optimizados en consumo energético y una serie de cosas más, ¿no? Eh, que hacía la oferta muy interesante. Pero bueno, Ya. Lo que la parecía la vida finalmente, útil pues, de un tren de alta velocidad, no te la voy a decir yo. O sea, los Alstom que entraron en servicio en el 92 en el Madrid-Sevilla siguen funcionando. ¿Mm? La vida útil de estos trenes con el razonable mantenimiento, actualización, lo que quieras, pero llevan 36 años. en fin, Juan Manuel Martínez, un placer, gracias por atendernos y la verdad muy ilustrativa la explicación. A tu disposición, a vuestra disposición cuando queráis, para contaros cosas del sector del transporte, que es mi mundillo. Gracias, hasta luego. Gracias. Y la siguiente parte, y es la que veías en la careta del programa, tiene que ver con Zapatero. Le escribía mi querida Teresa Gómez una tribuna de opinión en The Objective, que era fantástica, relacionada con cómo el caso Plus Ultra puede complicar la vida a Zapatero, que ha perdido el control del mismo, decía Teresa. La figura del expresidente ya sabes que es polémica y la figura la hemos abordado en diferentes programas de Lo que no te han contado, por sus nexos, por sus conexiones, por China, por Venezuela, por Acento, por Huawei. ¿Qué es o qué intereses hay detrás de los movimientos que realiza Zapatero? Que presuntamente realiza siempre.
por qué sus hijas tienen en cartera clientes que han estado presuntamente relacionados o relacionados sin el presuntamente sobre sus actividades, con sus actividades. Vamos a preguntar a Teresa Gómez para que nos cuente. Querida Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, yo encantada de estar una vez más contigo. Periodista de The Objective. Ayer, bueno, como me meto todas las mañanas a leer lo que ha publicado Teresa, Muchas que además lo gracias. sabe, vi que, no sé si era ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, un artículo que se llamaba Zapatero pierde el control del caso Plus Ultra. La policía halla documentos comprometedores. Me lo leí de verdad, lo devoré porque ya sabéis que la causa de Zapatero siempre me toca un poco la patata. Y no se le ha puesto muy fácil a Zapatero el panorama, el horizonte, ¿no? No se la ha puesto muy fácil, bueno, tanto es así que él hasta el momento negaba el haber recibido pagos de Julio Martínez Martínez y ahora reconoce haber recibido esos pagos, ¿no? El problema va a estar, me dicen a mí, de hecho me lo decían hoy en una comida que tenía, el problema va a estar en cómo va a justificar esos pagos Zapatero. Porque la línea que hasta el momento han seguido los investigadores y la información que tienen los investigadores es precisamente bueno, pues que Zapatero, que Julio Martínez Martínez es el testaferro de Zapatero. Esa es, bueno, pues la información que tienen los agentes de la UDEF. El problema era que hasta el momento Zapatero sí que controlaba la UDEF y controlaba la UDEF a través del comisario Segundo Martínez, el famoso Segundo Martínez, que hasta hace 2 años nadie le conocía hasta que le pusimos en la picota y es la persona que realmente manda en el Ministerio del Interior porque es quien hace los nombramientos actualmente. Es decir, la renovación del DAO, el DAO actualmente, el director adjunto operativo, que a efectos prácticos es la persona que más manda, es cierto que el que más manda es el director general de la policía, pero el director general es un cargo político. El DAO es un policía y realmente es quien controla la policía. Pues esta persona, J, se tenía que haber jubilado ya. José Antonio se llama, pero le llaman J. Esta persona se tendría que haber jubilado ya. En cambio, ampliaron que su mandato y poder estar al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, a pesar de haber cumplido la edad de jubilación. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través de un decreto que era para ayudar a las víctimas de la DANA. En ese decreto, que no tiene absolutamente nada que ver con la renovación o no del director adjunto operativo o la ampliación del mandato del director adjunto operativo, pues metieron por ahí una cláusula en la que se ampliaba la edad de jubilación del director adjunto operativo. Pero, Teresa, corrígeme si me equivoco. Segundo Martínez era el director de seguridad, el jefe de seguridad de Moncloa cuando estaba Zapatero y de repente termina en Huawei. Termina en Hawái como jefe de seguridad en Hawái, Qué efectivamente. casualidad. Y es la persona de confianza de Zapatero, los dos son de León, bueno, y desde entonces, desde hace muchos años tienen una estrecha relación. Entonces, Segundo Martínez es el hombre que actualmente controla la policía y quien hace los nombramientos. Entonces, si gracias a él, el DAO actualmente sigue en su puesto, pues como entenderás, el DAO se debe a Segundo Martínez. Por eso te quería explicar la figura del DAO, porque actualmente lo que estaba pasando hasta el momento era que la UDEF, bueno, pues detienen al CEO de Plus Ultra y registran la sede de Plus Ultra, detienen a Julio Martínez Martínez, que es el presunto testaferro de Zapatero, pero ¿a quién reporta la UDEF? Bueno, pues estos agentes de la UDEF reportan a su jefe, que es el comisario Fernando Alonso, a su jefe inmediato, que es Fernando Pascual, que es el comisario general de Policía Judicial, y este a su vez al DAO. Y el DAO, que tiene una estrecha relación, según nos cuentan a nosotros, pues obviamente con Segundo Martínez. Entonces, en última instancia, quien se percataba y estaba al tanto de la investigación era precisamente Zapatero. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros contamos esto y lo hacemos público, pues a nosotros pues, al final esto llega también a los oídos de la juez y de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, a raíz de eso, la Fiscalía Anticorrupción pide a estos agentes de la UDEF que no reporten la información al mando superior y que toda la información la reporten directamente a la Fiscalía Anticorrupción y a la juez. La juez da el visto bueno
a esta decisión del fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, y a mí me consta que lo que le dicen a Alejandro Luzón estos agentes es, vale, nos parece muy bien, pero sea usted quien llame a mi jefe y se lo comunica a mi jefe, y si él nos dice que sí, pues nosotros acatamos esa orden. Alejandro Luzón llama al jefe de la UDEF, a Fernando Alonso, le solicita que sean estos agentes quienes reporten directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Fernando Alonso, que es una persona que le gustan más bien poco los líos, le dice que fenomenal, se lava las manos porque él cuanto menos líos mejor. Y entonces actualmente está pasando algo similar a lo que pasaba, acuérdate, con el tema del 8M, de cuando se estaban investigando pues a José Manuel Franco, al que era delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, donde la juez ordenó a los agentes de la Guardia Civil que le reportaran directamente a ella porque había una posible, había un interés, un posible no, había un interés por parte del gobierno de enterarse de unas diligencias que estaban secretas, y acuérdate que por eso terminó, bueno, pues apartado Pérez de los Cobos, Pero de los Cobos. aunque luego el Supremo le dio la razón. Entonces, a partir de este momento, cuando la UDEF ya está pues comunicándole las diligencias directamente al fiscal anticorrupción, a la fiscal anticorrupción en este caso, es una mujer, y a la juez Esperanza Collazo, pues Zapatero ha perdido ese control que hasta el momento tenía. Es cierto el rumor, Teresa. Yo creo que es más de un rumor, pero bueno, tú eres la que está dentro ahí, además es que te sabes todo al detalle y espero que la audiencia lo valore porque es información de que vale muchos quilates, pero Me valora demasiado, ¿eh? ¿Cómo se nota que somos amigos? no, sí, pero es verdad, esos entretelas policiales muchas veces explican que unos asuntos avancen, otros se aparquen y otros directamente se desperdicien. Pero ¿es verdad que han confluido las investigaciones de la UCO y de la UDEF con respecto a Zapatero? ¿Es verdad que hay algún punto en común ahí? ¿Hay algún punto en común? Bueno, tienes que tener en cuenta que en la parte que está investigando la UCO sobre los contratos, a ver, hay un punto en común por la causa de la SEPI. O sea, tenemos que tener en cuenta que Zapatero media para que Plus Ultra se lleve el rescate de, bueno, pues de la SEPI, y que al mismo tiempo la UCO pues ha detenido, que ahora ya están en libertad, pero detuvo y están investigados e imputados a la fontanera Leire Díez y también al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Entonces, les ha detenido por el presunto, bueno, por presunto cobro de comisiones a determinadas empresas, pero Vicente Fernández, tenemos que tener en cuenta que era presidente de la SEPI y que, aunque en aquel momento había sido cesado porque estaba imputado en una causa de Azunalcóllar, aunque se dejó su puesto vacante durante más de un año, precisamente esperando a que él volviese. Y él, bueno, pues en un despacho que tenían en una sede en Diego de León, que luego hay muchas coincidencias, ¿no? Porque la sede Joder. de Diego de León, que tenía el expresidente de la SEPI con Leire Díez y demás, estaba en el número 35 de la calle Diego de León, y en el número 37 vivía el presunto testaferro, vive el presunto testaferro de Zapatero, ¿no? Entonces, bueno, en una ciudad tan grande como Madrid, que estén tan sumamente unidos, pues resulta, bueno, y a más, en el mismo edificio donde vive el presunto testaferro de Zapatero, también tienen radicada una empresa, el que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redonda. Es que el mundo es un pañuelo, joder. Pero esto que te ocurre en otra ciudad, que te ocurra en Badajoz, que te ocurra en Valladolid, que pues es menos raro, pero en Madrid, pues bueno, son coincidencias que resultan llamativas. Entonces, sí que es verdad que la UCO entiende que ese despacho que tenían en la calle Diego de León 35, pues era una sede paralela de la SEPI, donde ahí citaban a varios directivos del IBEX 35 para solicitarle dinero. A nosotros nos cuentan que en esas reuniones también estaba Santos Cerdán. Ojo, o sea que era, bueno, pues estaba Santos Cerdán como secretario del Partido Socialista, secretario de organización del Partido Socialista. Entonces, hay una... bueno, ¿se llegan a cruzar los caminos? Pues en parte sí, porque tenemos que tener en cuenta que quien otorga el rescate a Plus Ultra, por el que
por el que presuntamente habría podido cobrar Zapatero es la SEPI, y el expresidente de la SEPI pues está imputado en una causa que está investigando la Claro. UCO. Y es verdad que en ese momento no era presidente de la SEPI porque duró un año o escasamente un poco menos de un año. Pero aunque no era el presidente de la SEPI, no se había nombrado a un sustituto. Entonces, quien estaba ejerciendo como presidente era su número 2, Bartolomé Lora. Y a nosotros lo que nos dicen era que realmente el presidente seguía siendo Vicente Fernández. Mientras trabajaba en Servinavar, ¿verdad? Que era la empresa de Santos Cerdán. Es que manda narices, es que aquí nos estamos encontrando con una serie de... ¿Cómo puede trabajar el expresidente de la SEPI y la empresa que está investigada por la trama de los contratos? Eso es. Al final son varias piezas que poco a poco vamos encajando, ¿no? Y nos intenta, o podemos intentar ver mejor el puzzle o la imagen de cómo se va uniendo todo. Claro, pero Teresa, por simplificar, ¿y por qué entonces Zapatero cobró por el tema de Plus Ultra? La gente se preguntará, oye, es que esto, ¿por qué es? Pero es que no es normal. Bueno, pues a nosotros nos dicen que presuntamente fue porque él hizo las gestiones para que le diesen ese rescate. Él se personó en aquel momento en el Ministerio de Transporte cuando Ábalos era ministro de Transporte, y presionó al ministro para que le diesen un sello de viabilidad que era imprescindible para que la SEPI otorgase el rescate. Y ese sello lo tenía que dar el Ministerio de Transporte, es decir, el ministerio que en aquel momento dirigía José Luis Ábalos. Entonces, a nosotros lo que nos cuentan es que Zapatero se reunió con Ábalos para presionarle y para que le diese ese sello de viabilidad para que luego la SEPI le diese el rescate de 53 millones. Entonces, gracias a la intermediación que hizo Zapatero, que al final consiguió que Plus Ultra obtuviese ese rescate, pues bueno, pues él al final las cosas no se hacen por amor al arte. Y él ha reconocido los pagos, además. Es decir, que esto no había... No ha reconocido los pagos de Plus Ultra, pero es que nunca se ha dicho que haya pagos directos de Plus Ultra a Zapatero, sino que siempre se ha utilizado como intermediario a Julio Martínez Martínez. Y lo que sí se ha visto es, presuntamente, lo que hay en la investigación son pagos de Plus Ultra a Julio Martínez Martínez y pago de Julio Martínez Martínez a José Luis Rodríguez Zapatero. Vale, no lo tenía claro yo entonces. Gracias por la aclaración. Y Plus Ultra, Venezuela. Efectivamente. Y Zapatero, Venezuela. Eso es. 53 millones de euros de dinero público y había riesgo de que no los devolvieran. Había riesgo, sobre todo porque no era una empresa estratégica. O sea, tenemos que tener en cuenta que Plus Ultra era una empresa que se crea en el año 2011, comienza a operar en el año 2015, del año 2015 al año 2019, que es cuando está operando antes de la pandemia, registra pérdida, más de 10 millones de euros en pérdida. Tanto es así que tiene que vender los aviones que tienen en propiedad y alquilar aviones, alquiló se dijo en un principio 4 y en el último informe que me leí del sumario resulta que no eran 4, sino que eran 3 y solamente uno en funcionamiento, así que ya me dirás cuál es o sea, cómo puede ser una empresa estratégica cuando no tiene aviones y solamente los tiene alquilados y solamente tiene uno en funcionamiento. Además, los viajes eran muy escasos, hacía viajes solamente a Caracas, a Quito, a Guayaquil y a Perú. Y todos partían desde Tenerife o desde algunos desde Madrid, ¿no? Entonces, tenía, es decir, unos trayectos muy reducidos, unos destinos muy reducidos. Yo entiendo que ahí Europa, independientemente de que presuntamente también pudo presionar para recibir el rescate, era una empresa estratégica. Y aunque presionó para que se agilizasen los trámites, presuntamente siempre, porque todo se está investigando, y aunque agilizó para esto, y de hecho le regaló unas vacaciones al exministro Ábalos en Villaparra, en Málaga, pese a ello, al final era una empresa que tarde o temprano iba a recibir esa ayuda, pero es que Plus Ultra no era una empresa estratégica que tuviese que recibir esa ayuda. Y la cosa es que, y es por lo que ahora han sido detenidos, que lo que hizo con el dinero de la ayuda de los fondos de todos los españoles, de los fondos públicos, fue devolver un préstamo bueno, pues que presuntamente tenía un origen ilícito. De ahí el En presunto fin, delito de blanqueo de capitales.
Teresa, no te quiero molestar más, pero una última pregunta. ¿Se le ha puesto un poco más negro el futuro al expresidente del gobierno? Pues yo creo que sí, que se le ha visto, bueno, que cuando él deja de controlar la causa hay que tener en cuenta una cosa, que en un primer momento cuando se investigó a Plus Ultra, la causa no se archivó por falta de indicios, sino se archivó por un error en la prórroga. Y hay que tener en cuenta que en aquel momento la fiscal no era la Fiscalía Anticorrupción, que como bien sabemos la Fiscalía Anticorrupción es más independiente o actualmente está teniendo una postura bastante más independiente, sino que era una fiscal adjunta a ese juzgado de Plaza de Castilla y que, de verdad, yo que seguí la instrucción, a mí me dio la sensación de que esta fiscal hacía más de abogada defensora de los imputados que de representante del Ministerio Público. Y tanto es así que cuando consiguió el archivo de la causa, después de haberlo pedido en reiteradas ocasiones, pues le premiaron con un puesto en la Audiencia Nacional. Y que, ojo, una fiscal adjunta a un juzgado de Plaza Castilla del salto a la Audiencia Nacional, pues oye, es un salto cualitativo considerable. En este caso, ya no lo está llevando una fiscal adjunta a un juzgado, sino que lo está llevando la Fiscalía Anticorrupción. Y lo está llevando la Fiscalía Anticorrupción porque realmente tiene interés de que esto se investigue, porque en un principio presentaron la querella en la Audiencia Nacional le dijeron que no eran competentes y se podía haber quedado de brazos cruzados. Pero sin embargo, esta fiscal anticorrupción dijo, vale, pues si vosotros no sois competentes, me voy a Plaza de Castilla porque me estáis diciendo que Plaza de Castilla es el competente. Entonces dio la batalla, se reabrió la causa y entre que ya la Fiscalía que está ejerciendo la acusación en este caso no está controlada como era anteriormente y que la UDEF bueno, pues ha perdido poder, Zapatero en este caso en controlar esa información porque estos agentes tienen que reportar directamente a la Fiscalía Anticorrupción y a la juez, yo creo que sí, que por supuesto pues Zapatero ha perdido el control de la causa y por lo tanto tiene un futuro más negro. En fin, Teresa, yo siempre soy pesimista y pienso que el mal se impone, pero bueno, a veces el bien, los del bien tocamos un poco las narices y ya con eso nos conformamos. Gracias, Teresa. Por ahora tenemos que tener en cuenta que Ábalos está en prisión provisional, Coldo también, que hace unos años, ¿quién nos iba a decir que eso iba a pasar? Pues sí, la verdad, desde luego. Oye, algo es algo. Un abrazo, Teresa, muchas Un abrazo gracias. enorme. Y la última sección del programa, El pueblo es sabio, que es la vuestra, que es la que entre todos, entre vosotros y nosotros, gestionamos en el grupo de Telegram, estaba dedicada esta semana al ferrocarril español y en general al funcionamiento de las infraestructuras, de todo un poco en general en España. Ya sé que plantear este tipo de cuestiones para el gobierno es ser un intoxicador, es dar información sesgada, pero yo creo necesario preguntar a la gente o saber la opinión de la gente de a pie, en este caso de los amigos del programa, sobre si ellos perciben que las infraestructuras en España están mejor o peor, si han empeorado en los últimos años. Porque entiendo que la gente de la calle, la gente que utiliza el metro, el tren, las carreteras, el sistema sanitario, las escuelas, esa gente tendrá una opinión, una percepción. Y las percepciones a veces son erróneas, pero también es verdad que los datos muchas veces están manipulados para negar las evidencias. Tezanos, ¿qué te voy a contar? Bueno, habéis respondido así, hay un par de audios. Es una auténtica vergüenza. Estamos viviendo años de recaudación per cápita de récord y sin embargo todos los servicios van a peor. No solo ya las infraestructuras, sino cualquier otro tipo de servicio público al que acudas, salvo alguna honrosa excepción, funciona sustancialmente peor. Buenas tardes, Rubén. Respecto a tu pregunta, opino, como ya han dicho otros compañeros en el grupo, que España vive de las rentas desde hace muchísimos años ya. No se invierte lo que hay que invertir en las cosas importantes y estamos viendo una degradación sin frenos en todos los servicios públicos. La culpa de los políticos incompetentes que tenemos y sobre todo de la gente que les vota, que da igual lo que ocurra, da igual que mueran 50, que mueran 200, como si mueren 500. Luis Fer Hernández decía, creo deberíamos preguntarnos qué tenemos que hacer para hacer que las cosas invisibles y necesarias, como el mantenimiento, sean una prioridad aunque no den votos.
¿Qué estamos haciendo mal como ciudadanos para que los partidos políticos se permitan el lujo de ignorar estas cosas hasta que ocurre una desgracia? MK decía, considero que una cosa son las experiencias personales, es muy interesante este mensaje, el contrapunto, o el sentir de cada uno, que puede estar muy influenciado por lo que lee o lo que escucha, pero si se quiere saber si realmente ha ido o no a peor todo, sería necesario ver datos objetivos, es decir, número de accidentes anuales, número de retrasos, de cancelaciones por habitante y uso de las infraestructuras. Me vais a permitir, reuní aquí 3 titulares que son de información del Ministerio, que merece la pena también darlos, porque esta es la información oficial a la que Pedro Sánchez dice que hay que prestar atención, y las publicaba los 3F. Adif y Adif Alta Velocidad completarán en 2026 una inversión de 24.100 millones en 5 años. Había otro titular que decía, esto es información oficial, la media anual de accidentes de tren graves desde 2018 ha caído un 11% frente al periodo previo. Y una tercera que decía, el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria crece un 52% en los últimos 10 años. También, según el ministro, ha crecido la circulación. ¿Es suficiente ese incremento? También ha disminuido el ratio de puntualidad de las compañías ferroviarias, de los trenes. Eso, evidentemente, es el contrapunto, esos son datos. Ha disminuido en 15 puntos en los últimos años la puntualidad. Algo, evidentemente, no va bien. Pero esta respuesta estaba bien argumentada y por eso de ahí esa pequeña pausa que he hecho en la exposición. Viti decía, todo está colgando del alambre y cuando esto pasa, solo es cuestión de tiempo que el alambre ceda. Da igual que sean carreteras, trenes, telecomunicaciones, que se cayeron también en el apagón. Ojo, se apagó la luz y se fueron también las telecomunicaciones y de eso nadie habló. Todo está peor, entre otras cosas, creo que probablemente es porque han estado jubilando de forma masiva a una parte del personal y eso ha hecho que una parte del conocimiento se retire, deje de estar en servicio, mientras que la nueva parte no la tenga. Es otro punto de vista, el de Viti. K dice, la caída ha sido en barrena en muchos frentes. Hay un récord de recaudación tributaria, pero a la vez tenemos unas carreteras que se caen a cachos, unas infraestructuras ferroviarias sobre las que no creo que haya nada que añadir a lo que ya sabemos y una atención sanitaria paupérrima. La debacle viene de lejos, pero estos últimos 8 años han sido demoledores. María Ángeles decía, una respuesta corta, Rubén, todo va cuesta abajo y sin frenos. Vivimos de las rentas y se están acabando en todo. O España despierta o todo se caerá a pedazos. Balada decía, ¿quién nos asegura que ya no habrá más apagones? ¿Quién nos asegura si tendremos centrales eléctricas controladas? Ahora hay más incertidumbres con los trenes y poco a poco, cada día, la desconfianza aumenta, porque tampoco se ve un gobierno preparado para esto. Para enchufar a amigos fulanas y fulanos, la verdad es que se les da bastante bien. Francisco Escalante decía, no solo es que se recaude más sin que nadie pueda auditar en qué se gasta lo que se recauda, no solo es que es evidente que la acumulación del dinero de todos no se usa para lo que debiese usarse, es que a todo eso se suma la falta de responsabilidad de los responsables, el uso tacticista de lo que ocurre por parte de unos y otros, y para poner la guinda, los no poco dispersos a verlo. A ver, no entiendo esta parte muy bien. Pero bueno, claro, hablaba de los periodistas que tampoco auditan eso bien, perdón, es que no lo entendía muy bien. Y eso ha hecho que la tormenta que se haya provocado como consecuencia de estos factores sea perfecta y el daño gigante. Javier BD decía, mantener las infraestructuras no reporta nada al político. Es más, si no se habla de ellas, mejor. Hay un menor control del dinero y más opción para corromperse. Estos políticos solo saben cortar cintas de inauguración. Pedro decía aquí un par de reflexiones muy interesantes y decía, las infraestructuras están muy degradadas, pero hay muchas que siempre han estado mal. Y decía, por ejemplo, una que te toca a ti de refilón como vallisoletano, la autovía Santander a la Meseta, desde el tramo de Torrelavega hasta casi Palencia, es casi imposible circular por el carril derecho en ambos sentidos, porque hay bastante tráfico pesado y eso hace que se desgaste y que no se arregla, no se mantenga como es debido. Toda la razón, esto es verdad, esto es así. Y así sucede en otras autovías también. Sergio Alcoceba, que es trabajador de ferrocarril, decía en otro mensaje, decía que es obvio que solamente hace falta conducir un par de veces
para ver que hay baches, agujeros en las carreteras y carteles de obras para bajar la velocidad sin que haya sensación de que esas obras arreglan el problema. Siempre al final le echan la culpa al conductor, decía. Y si hacen esto en algo que es tan obvio, ¿qué no harán en lo que no se ve? En fin, amigos, no me he dado tiempo a poner más mensajes, a seleccionarlos, porque la sección sería eterna y creo que a estas horas de la noche ya hay que abreviar. Os agradezco, como siempre, la colaboración. Os animo a mandar más mensajes de audio y sobre todo a seguir colaborando, y además os doy las gracias como siempre, os leo, montáis debates que son interesantes y siempre reitero, no me hace falta ni moderar el chat porque sois tan respetuosos y tan constructivos que la verdad yo no sé si habrá una comunidad online, en este caso en Telegram, más constructiva y mejor, sin duda. Tengo que defender lo mío y lo vuestro, que es lo de todos. En fin, amigos, nos vemos la semana que viene, esperemos que con temas menos tristes, menos dramáticos, aunque no sé yo dentro de esta España, soy tampoco muy de los que permiten ser un poco optimista y ver un poco de luz al final del túnel. Tened buen fin de semana, otro fin de semana en el que va a hacer frío, en el que por aquí, por Madrid, vienen otra vez otro frente, con nieve, pero bueno, ya sabéis, mientras estemos en Biguá, mientras tengáis nuestros contenidos exclusivos, por cierto, se me olvidaba, freedomcollection.es. Ya sabéis que ahí encontráis desde tazas hasta camisetas, hasta pulseras, hasta sudaderas, con diseños personalizados, exclusivos, como nuestros contenidos también, y siempre a muy buen precio. Y ya sabes que con cada compra nos ayudas a seguir adelante con este proyecto. Queridos amigos, feliz fin de semana, hasta la semana que viene, buenas noches, gracias y adiós.